Beta oxidación. Un ácido graso contiene una larga cadena hidrocarbonada y un grupo terminal carboxilato. Los ácidos grasos tienen 4 destinos fisiológicos. 1. Forman parte de la estructura de los fosfolípidos y glucolípidos. 2. Muchas proteínas son modificadas por la unión covalente de ácidos grasos para ser dirigidas hacia posiciones de membrana. 3. Son moléculas que pueden ser oxidadas para obtener energía. 4. Los derivados de ácidos grasos actúan como hormonas y mensajeros intracelulares. Prestaremos atención al tercer destino fisiológico que se refiere a la obtención de energía. La oxidación completa de los ácidos grasos presenta un rendimiento energético mayor que el de los carbohidratos y las proteínas. A saber, los ácidos grasos presentan un rendimiento aproximado de 9 kilocalorías por gramo, mientras que los carbohidratos y las proteínas de 4 kilocalorías por gramo aproximadamente. El proceso de degradación convierte una molécula alifática de cadena larga, como es un ácido graso, en un conjunto de unidades de acetilo activadas, moléculas de acetil-CoA, que pueden ser procesadas por el ciclo del ácido cítrico. Observemos con detalle la degradación oxidativa de los ácidos grasos o beta oxidación. En la matriz mitocondrial, las moléculas de acil-CoA son degradadas mediante una secuencia repetitiva de 4 reacciones. Primera, oxidación por FAD. Segunda, hidratación. Tercera, oxidación por NAD. Cuarto, tiólisis por CoA. Como resultado de estas reacciones, la cadena de ácido graso se recorta en 2 carbonos y se genera FADH2, NADH y acetil-CoA. Esta serie de reacciones se conoce como beta oxidación porque la oxidación tiene lugar en el carbono beta. Observemos con más detalle cada una de las reacciones mencionadas. 1. Oxidación del acil-CoA. Catalizada por acil-CoA deshidrogenasa, tiene como resultado la producción de un enoil-CoA con un doble enlace entre los carbonos 2 y 3. El aceptor de electrones es FAD, que se encuentra unido a la acil-CoA deshidrogenasa como grupo prostético. Estos electrones son posteriormente transferidos a la cadena de transporte electrónico. Segunda reacción, hidratación del enoil-CoA. Catalizada por enoil-CoA hidratasa, hidrata el doble enlace en los carbonos 2 y 3 del enoil-CoA, produciendo 3-hidroxiacil-CoA. Es una reacción estereoespecífica. Cuando se hidrata el doble enlace trans delta 2, solamente se produce el L-isómero del 3-hidroxiacil-CoA. Tercera reacción, oxidación del 3-hidroxiacil-CoA. Catalizada por la L3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, convierte el grupo hidroxilo del carbono 3 en un grupo ceto, generando NADH y 3-cetoacil-CoA. Es también específica para el isómero L del sustrato hidroxiacílico. Cuarta reacción, extinción tiolítica del 3-cetoacil-CoA, es decir, la ruptura. Catalizada por beta-cetotiolasa, produce acetil-CoA y un acil-CoA, acortado en 2 carbonos. Con acil-CoA se hace referencia a la cadena carbonada activada con un grupo acilo. El grupo acilo viene a ser el carbono doble enlace oxígeno y que por uno de los sectores tendrá pues la cadena carbonada y por el otro lado pues el grupo activante. Este acil-CoA acortado puede de nuevo entrar en un ciclo de beta oxidación. De una cadena carbonada enzima A más un FAD más un NAD más agua más coenzima A, se obtiene un acil-CoA recortado en 2 carbonos más un FADH más NADH más acetil-CoA más un protón. Recordemos que se obtienen 2 ATP por cada FADH2 y 3 ATP por cada NADH. Oxidación de los ácidos grasos insaturados. La oxidación de estos ácidos grasos presentan algunas dificultades, pero debe existir reacciones para su aprovechamiento dado que son ingeridos en la dieta. La mayoría de las reacciones son las mismas que para los ácidos grasos saturados. Son necesarios solamente un par de enzimas adicionales, una isomerasa y una reductasa, para degradar una amplia gama de ácidos grasos insaturados. La isomerasa es necesaria para manipular los dobles enlaces situados en posiciones impares. En el proceso de degradación de estos ácidos grasos insaturados, se forma un doble enlace entre los carbonos 3 y 4, que impediría la oxidación. No puede formarse el doble enlace entre los carbonos 2 y 3, que es en esencia alguno de los pasos de la beta oxidación. Por tanto, el cis delta 3 enoil-CoA isomerasa transforma el enlace entre los carbonos 3 y 4, moviendo ese doble enlace a los carbonos 2 y 3, produciendo trans delta 2 enoil-CoA, que puede seguir siendo oxidado de manera normal, es decir, de la manera que ya hemos observado
en los pasos anteriores de beta oxidación. Ahora, en el caso de un ácido graso insaturado cuyo doble enlace se encuentra en posición par, isomerasa y reductasa son necesarias para manipular los dobles enlaces situados en posiciones pares. De igual manera, para otros ácidos grasos se puede presentar un intermediario con un doble enlace entre los carbonos 4 y 5, cuya oxidación en el primer paso de la beta oxidación da lugar a un intermediario 2,4-dienoil, que no es un buen sustrato para la enoil-CoA hidratasa. El problema se soluciona mediante una 2,4-dienoil-CoA reductasa, que utiliza NADPH para reducir este dienoil intermediario y formar trans-delta 3-enoil-CoA. Sustituye la pareja de dobles enlaces en un doble enlace entre los carbonos 3 y 4, que puede ser isomerizado por la isomerasa anterior, produciendo trans-delta 2-enoil-CoA y continuar la beta oxidación. Finalmente, la oxidación de los ácidos grasos de cadena impar se presenta, son son especies poco abundantes. Se oxidan de la misma forma que los ácidos grasos de cadena par y solo se diferencia de estos en que el ciclo final de la degradación se produce propionil-CoA y acetil-CoA. Esta unidad activada de 3 carbonos del propionil-CoA entra en el ciclo del ácido cítrico mediante su conversión a succinil-CoA. Para observar en qué sector del ciclo del ácido cítrico ingresa este propionil-CoA, por favor remitirse al ciclo del ácido cítrico. Allí podrán observar que no ingresa en la parte superior del ciclo, sino en una parte intermediaria. Por tanto, producirá una cantidad de energía relacionada con este propionil-CoA, que no sería la misma obtenida a partir del ciclo del ácido cítrico normalmente. Entonces, el propionil-CoA es transformado a succinil-CoA, que es finalmente el que ingresa al ciclo en un proceso de 3 etapas. 1. Carboxilación del propionil-CoA, catalizado por propionil-CoA carboxilasa, una enzima dependiente de biotina, en un mecanismo similar al del piruvato carboxilasa. Se realiza a expensas de la hidrólisis de un ATP, se forma el isómero D del metilmalonil-CoA. El segundo proceso que sucede para esta transformación es la racemización del D-metilmalonil-CoA, catalizado por metilmalonil-CoA racemasa, produciendo el isómero L. Y la tercera etapa de esta transformación es un reordenamiento intramolecular del L-metilmalonil-CoA, catalizado por metilmalonil-CoA mutasa, que contiene como coenzima un derivado de la vitamina B12, la cobalamina.